Hola, ¿qué tal? Buen día, si es de día, buenas tardes, si es de tarde y buenas noches, si es de noche. Continuamos con los videotutoriales. Ahora el tema que vamos a abordar es el de funciones definidas por el programador. Nosotros como programadores podemos definir nuestras funciones, así como podemos definir algunos tipos de datos, como por ejemplo las estructuras. Podemos definir nosotros bloques de código, darles un nombre y también le podemos pasar algunos valores y que ese código nos regrese también un cierto tipo de valor. En este video tutorial vamos a ver la introducción a las funciones, que son, cómo se utilizan y una breve sintaxis de estas. Las funciones, más adelante vamos a ver un ejemplo más específico, pero son como una caja negra, donde reciben información, se procesa dentro de la caja y nos arroja un resultado. Bien, entonces dentro de las funciones vamos a tener el siguiente concepto. Una función dice que es un conjunto de declaraciones definidas, definiciones, expresiones y sentencias que realizan una tarea específica. Tenemos dos tipos de funciones. Las primitivas son aquellas que ya vienen definidas con el lenguaje de programación, por ejemplo, el sqrt, el POW, seno, coseno, para convertir una cadena a mayúsculas, a minúsculas, etcétera, etcétera. Esas funciones se le conocen como funciones primitivas, porque ya están definidas dentro del lenguaje de programación. Únicamente las tenemos que utilizar, ya no hay que crearlas. Y tenemos los otros tipos, que son las funciones externas, es decir, aquellas que son creadas por el programador. Bien, vamos a ver este segundo tipo de funciones, que son las más interesantes, las funciones definidas por el usuario, es decir, por el programador. Bien, hasta este momento solamente hemos trabajado con soluciones muy pequeñas, muy sencillas, donde con un par de líneas podemos nosotros darle solución a nuestro problema. Pero ¿qué sucede cuando nuestro problema se hace más complejo? Cuando, por ejemplo, tenemos un menú con muchas opciones y nuestro código empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, aquí se empieza a complicar más porque no es lo mismo manejar 20 líneas que manejar 1000 líneas o más de 1000 líneas. Conforme el problema entonces se va haciendo más complejo, más grande, la solución de este también se va a hacer más grande. Por lo tanto, necesitamos una herramienta o una forma de abordar este tipo de problemas para que no se nos haga tan complicado. Y vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, una persona quiere abrir un negocio en una plaza comercial. Tiene que encargarse de actividades como vender, cobrar, hacer pedidos, limpiar, llevar la contabilidad, entre otras cosas más que se necesita dentro de un negocio. Si solo una persona quisiera hacer todas estas tareas, sería muy complicado. Sí, es por eso que el dueño de esta empresa va a contratar a otras para que le ayuden a realizar todas las actividades que se necesitan para que se lleve en buen término el negocio. Es decir, va a dividir lo que a lo mejor al inicio él hacía, cuando su negocio a lo mejor era un changarrito, un local pequeñito, que él hacía todo. Esas tareas que él hacía, conforme fue creciendo el negocio, pues estas actividades se fueron complicando. Entonces necesita dividir estas tareas en tareas más pequeñas o, más específicamente, estas actividades asignárselas a otras personas para que el negocio llegue a un buen término y pues no quiebre. Y entonces podemos ver un organigrama de una pequeña empresa. Tenemos el gerente general o el dueño, que es el que se va a encargar de ver todo, que todo vaya funcionando bien dentro de su negocio. Después va a tener una persona que se encargue de la contabilidad, va a tener una persona que se encargue de su almacén, una persona que se encargue de las ventas, otra persona que se encargue de todo lo que es el capital humano, etcétera, etcétera. Sí, podemos tener aquí más departamentos o más personas encargadas de ciertas actividades. Dependiendo qué tan grande en este caso sea el negocio, son los departamentos que vamos a tener. Bien, entonces, ¿qué es la modularización? ¿Qué es el objetivo de esta materia que es programación modular? Dice que es una técnica que se usa en la programación para hacer códigos más legibles. ¿Cómo se va a realizar este objetivo? Va a consistir en dividir un problema complejo muy grande en pequeños problemas más sencillos, concentrándose por separado en la solución de cada uno de ellos para después se utilicen según convenga en nuestra solución del problema. Esta modularización sigue un dicho por ahí de algún personaje histórico que decía: divide y vencerás. Es decir, dividimos nuestro problema grande en pequeños problemas para poder después utilizarlos y darle la solución a este problema tan complejo que tenemos. Bien, estas funciones
que vamos a realizar, que bueno, les adelanto, en el ámbito de la programación orientada a objetos, en la PO, estas funciones se les conoce con el nombre de módulos. Estamos abordando el lenguaje C# de forma estructurada. En la programación estructurada se llama funciones. En este caso vamos a seguirle llamando funciones, pero que sí quede claro que en el ámbito de programación orientada a objetos, estos se llaman módulos. ¿De dónde vienen las funciones? Las funciones surgen principalmente en las matemáticas. En las matemáticas, por ejemplo, una función es una expresión que se le asigna uno o más valores y produce un solo valor que se llama resultado. Por ejemplo, seno de x, coseno de x, sqrt, etcétera, etcétera. O bueno, en este caso la raíz cuadrada, que es sqrt. En la programación se toma este concepto de función, dado que se realizan ciertos cálculos con una o más variables de entrada. Dentro de la función se hace una serie de cálculos para producir un único resultado, el cual es regresado. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de funciones y no necesariamente un resultado se tiene que regresar, porque hay varios tipos de funciones definidas por el usuario o programador. Bueno, el resultado que se regresa puede ser un valor numérico, alfanumérico, lógico o estructurado. Cuando hablamos de estructurado, nos referimos, por ejemplo, a los arreglos, a un tipo de dato estructura. ¿Sí? También esos tipos de datos se pueden regresar dentro de una función. Entonces, como les comenté al inicio, podemos ver una función como una caja negra donde, si observamos en la imagen, recibe datos, en este caso la base y la altura. Dentro de la caja negra se realizan las operaciones necesarias que se necesitan para obtener un resultado. En este caso es el área de un triángulo y nos va a arrojar como resultado, en este caso, si estamos metiendo como datos de entrada 5 en la base y 12 en la altura, se hace el proceso dentro de la función, en este caso como si se ve como una caja negra, y nos va a arrojar un resultado que en este caso, con esos datos que estamos metiendo, sería 30. Bien, en C# se conoce como funciones aquellos fragmentos de código utilizados para dividir un programa. Esto con el objetivo de que cada uno de estos fragmentos realice una tarea determinada. Bien, entonces, las funciones definidas por el usuario son fragmentos de código hechos a la medida y sirven para resolver un problema en específico. Como programadores, nosotros vamos a darle un nombre a nuestra función. Vamos a definir si va a recibir valores para que se realice el proceso dentro de la función. Y vamos a determinar también qué tipo de valor va a regresar o si no va a regresar ningún valor. Las funciones definidas por el usuario en C# y en otros lenguajes de programación como el lenguaje C se escriben fuera de la función main. Ya sea antes o después de la función main, vamos a escribir las funciones. Ese código que nos va a ayudar a resolver nuestro problema grande, vamos a escribirlo antes o después del main. Uno de los principales objetivos del uso de las funciones es descomponer problemas muy grandes, muy complejos, en problemas más pequeños para que nosotros podamos manejar nuestro código y no nos perdamos en él. Además, se puede realizar trabajo colaborativo, es decir, podemos interactuar con otros programadores, ya que nuestro programa se va a dividir en programas más pequeños. A cada programador se le puede asignar cierto código y al final todos los programadores van a juntar su código para obtener la solución que se necesita. Bien, algunas ventajas que tenemos cuando utilizamos funciones definidas por el usuario son las siguientes. Primero, si dividimos un programa grande en programas más pequeños, funciones o módulos, nos ayudará a mejorar el entendimiento del problema que se está resolviendo. Siguiente, nos ayuda a entender de una mejor forma la solución del problema. Se hace más fácil la implementación de la solución del problema. Nuestro programa está mejor organizado por bloques de código, es decir, funciones o módulos. Son pequeños bloques de código más fácil de manejar y entender. Las funciones son código reusable, es decir, cuando nosotros creamos una función podemos utilizarla las veces que sea necesario y en cualquier parte de nuestro programa. Se escribe una vez y puede utilizarse muchas veces. No es necesario saber el código interno de una función para poder llamarla o utilizarla, pero sí necesitamos saber qué tipo de valor se necesita para poderla llamar. Y finalmente, una función puede llamarse, es decir, ejecutarse desde cualquier lugar del programa. Hay que tener en cuenta que la función principal es la primera que se va a ejecutar. En este caso, en los lenguajes basados en C, siempre va a ser la función main. Bien, las declaraciones de las funciones generalmente son especificadas por tres principales características.
Primero, el nombre único en el ámbito, es decir, debe tener un nombre único. El nombre se debe de distinguir de todas las demás. En el caso de programación orientada a objetos, y aunque C# es un lenguaje orientado a objetos, pero estamos viendo una programación estructurada, por definición las funciones no pueden, una función debe ser un nombre único, no puede haber dos funciones con el mismo nombre. Pero si hablamos en el ámbito de programación orientada a objetos, con los métodos o métodos, ¿sí? Ahí sí podemos tener más de una función o un método que se pueden llamar de la misma forma. A esto se le conoce como sobrecarga o polimorfismo. Nosotros no vamos a ahondar en estos temas porque estamos viendo una programación estructurada con C#. Más adelante, en algún otro curso, bueno, ya van a poder ahondar más en estos conceptos. La siguiente característica es un tipo de dato de retorno, es decir, debe de regresar un valor, pero como les había comentado anteriormente, no necesariamente va a regresar un valor. Vamos a ver en un segundo video los tipos de funciones que hay, los tipos de valores que pueden regresar o no, y cómo se van a llamar estos. Y la última característica, una lista de parámetros, que igual que el valor de retorno, puede o no ir. Los parámetros es la información que se necesita para poder procesarla dentro de la función y que nos regrese un cierto tipo de valor o un cierto tipo de respuesta. La sintaxis, una función que devuelve valor. Primero tenemos el modificador de acceso. Igual no voy a ahondar mucho en eso, pero puede ser público, puede ser privado o puede ser protect. El tipo devuelto, que es cualquier tipo de dato de los que ya conocemos, entero, flotante, cadena, etcétera, etcétera. El nombre de la función que le vamos a dar, que viéndolo desde el punto de vista de programación estructurada, tiene que ser un nombre único. Los argumentos que va a recibir esa función con su tipo de dato. Sí, los argumentos deben de llevar el tipo de dato y también debe de tener un nombre de variable. En el siguiente video tutorial o en tutorial más adelante vamos a ver esta sintaxis, cómo la vamos a manejar. Vamos a abrir y cerrar llaves. Va a ir aquí nuestra declaración, es decir, el cuerpo de la función, todo lo que va a ser la función que va a recibir estos valores o estos argumentos. Y siempre vamos a poner, cuando devuelve un valor, la palabra se va a return con lo que queremos que regrese. Ahora, este valor que vemos aquí, return valor, este valor debe de coincidir con el tipo devuelto. Estos dos, valor, debe de coincidir con tipo devuelto. Tenemos una sintaxis de funciones que no devuelven valor. Si observan, tiene casi lo mismo. Tiene un modificador de acceso que puede ser public, private o protected. Pero aquí, como no devuelve ningún valor, vamos a poner la palabra void, que nos está indicando que no va a regresar ningún valor. El nombre de la función, nuevamente, estamos viendo programación estructurada, debe ser un valor único. Los tipos de argumentos, los argumentos y su tipo de dato de cada uno de los argumentos que va a recibir. La declaración de datos y cuerpo de la función, lo que va a realizar esta función. Y aquí, por ejemplo, no hay un return, lo que significa que lo que haga la función debe desplegarse en este cuerpo de la función precisamente. Si vamos a desplegar algún valor, debe ser dentro de este cuerpo de la función, porque no va a regresar ningún valor. Ok, hasta aquí la introducción a lo que son las funciones. Voy a hacer otro video con otros conceptos más de funciones para que les quede un poquito más claro. Y después vamos a entrar ya con lo que son los ejemplos. Nos vemos hasta la siguiente y practiquen, por favor, practiquen lo más que puedan, pregunten. Vean otros videotutoriales, vean tutoriales en línea, hagan ejemplos, pero practiquen porque recuerden, la programación se trata de practicar, resolver problemas y no solamente copiar y pegar. Nos vemos en la siguiente.